Bueno, disculpen el retraso. Hemos esperado unos minutitos para que se sumaran el resto de asistentes. Y bueno, vamos a dar comienzo. Ilustrísimo señor don Antonio Fuentes Bujalance, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 1 de Córdoba. Ilustrísimo señor don José Luis Fortea Gorbe, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 4 de Alicante. Ilustrísimo señor don Francisco Cabrera Tomás, magistrado del Juzgado de lo Mercantil número 3 de Alicante, con sede en Elche. Y doña Rocío Ruiz Pérez, abogada, directora de la Oficina de Madrid del despacho Artículo 27, Abogados y Economistas. Empresarios, autónomos, señoras y señores, muchas gracias por acompañarnos. Como gerente del Club Cámara Madrid, es un placer para mí darles la bienvenida a esta nueva sesión que celebramos hoy en este Salón de Actos, sede institucional de la Cámara de Comercio de Madrid. Estamos especialmente satisfechos y agradecidos con Artículo 27 por ser el promotor de esta interesantísima sesión. Este tipo de encuentros los celebramos con una serie de objetivos. Lo fundamental es el compartir conocimiento y descubrir aspectos que nos van a ayudar a mejorar nuestra competitividad empresarial y, por supuesto, ayudar a las empresas a alcanzar sus objetivos, que al final también son los nuestros. Artículo 27 es socio jurídico premium del Club Cámara Madrid y es el despacho de referencia de la Cámara en el área de reestructuración, insolvencia y derecho concursal. Basan su trabajo en el compromiso, rigor jurídico y la cercanía al cliente y, sobre todo, el despertar la confianza en ellos. Y hoy nos da la oportunidad de conocer, gracias al panel tan extraordinario que nos acompaña, pues los beneficios y aspectos menos favorables también de la reforma concursal tras 1 año y medio ya que lleva en vigor, y así como los planes de reestructuración en sociedades con probabilidad de insolvencia también abordarán. Abriremos un turno de preguntas al final de las intervenciones para que puedan resolver todas las dudas y recordarles también que al finalizar podrán disfrutar de un café para poder charlar con otras empresas que hoy nos acompañan. Así que es un momento estupendo para hacer networking. Y sin más, cedo la palabra a doña Rocío, que se encargará de moderar esta mesa redonda. Muchas gracias. Adelante. Buenos días a todos. En primer lugar, dar la bienvenida a todos los asistentes y, por supuesto, dar las gracias a la Cámara de Comercio porque nos brinda la oportunidad de hacer este tipo de jornadas y acercar el derecho concursal a empresarios, autónomos y profesionales. En el día de hoy vamos a realizar una jornada con un formato de mesa redonda en la que los magistrados que hoy tenemos el gusto de que nos acompañen darán su opinión y debatirán sobre temas relevantes que han sido modificadas en la reforma concursal desde su entrada en vigor. Ya que a la vista del tiempo que ha concurrido desde entonces, podemos sacar ya valoraciones y unas primeras opiniones sobre la práctica concursal. Los ponentes que hoy nos acompañan, de un lado tenemos al ilustrísimo don Antonio Fuentes Bujalance, magistrado del Juzgado Mercantil número 1 de Córdoba, el ilustrísimo don Francisco Cabrera Tomás, magistrado del Juzgado Mercantil número 3 de Alicante, y don José Luis Fortea Gorbe, magistrado del Juzgado Mercantil número 4 de Alicante igualmente. El formato que vamos a elegir vamos a mostrar 6 temas y ellos debatirán y podrán intervenirse mutuamente, ¿vale? El primero de ellos sería la gran novedad, los concursos en masa. Cuando quieran. Bueno, pues buenos días y agradecer a la Cámara de Comercio de Madrid y al despacho Artículo 27 la invitación para estar aquí en la mañana de hoy. Además, yo no sé vosotros, pero yo llevaba tiempo sin que me llamasen ilustrísima. Me han llamado su señorita, me han llamado eminencia, pero ilustrísimo desde que juré. Llevaba tiempo sin oírlo. Y digo, ese soy yo. Pero bueno. Agradecer, ya digo, la invitación para estar aquí en la mañana y, bueno, pues poder compartir. Al final, lo que pretendemos es compartir con los asistentes las cuestiones que nosotros hemos ido un poco programando como hilo conductor de la intervención, pero que lo hacemos sin perjuicio de que cualquiera pueda plantear alguna cuestión relacionada con esta o con otros temas. No se callen, por tanto, porque al final esto es una jornada prácticamente de perfil divulgativo y, por tanto, pues la idea es que salgan de aquí con las máximas respuestas posibles.
El primer tema que hemos planteado es los concursos sin masa, porque bueno, era una constante en los procedimientos concursales. Yo recuerdo, llevo la jurisdicción ya desde el año 2007, que siempre los procedimientos concursales donde no había activo por parte del concursado, ya sean personas físicas o jurídicas, han sido, repito, una constante desde el punto de vista práctico de cómo ir resolviéndolo. Desde siempre se han ido aportando soluciones alegales por parte de los juzgados de lo mercantil y, bueno, ya últimamente el legislador fue introduciendo reformas para precisamente regular lo que era una cuestión que no estaba regulada, y era que qué se hacía con las empresas que acuden al procedimiento concursal, sobre todo empresas, aunque ahora con el tema de los concursos de personas físicas, la exoneración del famoso pasivo o el perdón de las deudas, pues también tiene mucha incidencia en el caso de las personas físicas. ¿Qué ocurre con estas empresas, fundamentalmente, o también personas físicas, que acuden al concurso porque tienen obligación de hacerlo, pero no tienen activo, o en definitiva es, vamos a llamarlo así, antieconómico tramitar todo el procedimiento concursal cuando no hay nada con lo que trabajar, no hay activo, o la empresa prácticamente ya o estaba en liquidación o entra al procedimiento concursal, por desgracia, para irse a liquidación. Ahora, con la última reforma de la ley que entró en vigor en septiembre del año pasado, pues tenemos la regulación. Nosotros nos planteamos si es una regulación parca de los concursos sin masa. Yo creo que es una regulación bastante acertada, porque de alguna forma lo que permite es entrar al procedimiento, teniendo obligación de hacerlo, repito, y que el juez, a través de un chequeo más o menos sumario, con la documentación que se aporta por el propio solicitante, por el propio deudor, pues pueda decidir que ese procedimiento, como ya digo, no tiene masa, no merece la pena, empleando un término un poco más inteligible, el abrir ese procedimiento concursal, y lo que se hace es ahora dictar un auto primero donde se anuncia que se ha solicitado ese concurso, y si ningún acreedor solicita que se nombre un administrador concursal o alguien que de alguna forma pueda indagar sobre las circunstancias de ese deudor, pues al poco tiempo se dicta un auto de conclusión del concurso, y normalmente en la práctica lo que sucede es que ni se nombran administradores concursales ni ningún acreedor aparece por el juzgado, a pesar de que todo va publicándose en el BOE, en el Registro Público Concursal. Y lo que sucede, repito, es que en la práctica al poco tiempo se dicta un auto de cierre del procedimiento concursal. Y eso se manda, en el caso de personas jurídicas, al registro mercantil para el cierre de la hoja registral, aunque durante un año permanece, como digamos, en stand-by provisionalmente abierta. Es un procedimiento muy sencillo, por tanto, está bastante bien cerrado, aunque hay algunas cuestiones que quedan en el aire. A mí me parece, yo no sé vosotros qué pensáis, reitero, que es un procedimiento que desde el punto de vista práctico es ágil, que da solución al problema este que veníamos de los concursos, de los procedimientos sin masa. El único aspecto que creo que, sobre todo, tanto desde el punto de vista de los empresarios como de los profesionales que se dedican al asesoramiento, que queda un poco colgado y que más les preocupa, al menos eso es lo que he pulsado yo últimamente, es qué pasa en los deudores que no tienen masa técnicamente hablando, pero tienen masa. Es decir, hay supuestos donde se puede entender que ese concurso no tiene masa activa, pero tiene bienes, pero técnicamente hablando, jurídicamente hablando, la ley nos dice que si los bienes no son suficientes para atender los gastos del proceso, incluso si son bienes que están hipotecados, garantizados, con unas garantías por encima de su valor, eso también es un concurso sin masa. Es decir, hay bienes, pero técnicamente es un concurso sin masa. Nosotros vamos a hacer ese procedimiento, cerramos al final, pero quedan bienes sin liquidar, técnicamente hablando. O sea, técnicamente no, realmente. El problema es qué ocurre con esos bienes, qué tienen que hacer los empresarios, qué tiene que hacer el administrador social, qué tienen que hacer los profesionales, qué tienen que aconsejar. Pues lo que tienen que aconsejar, entiendo, y ahora lo podemos hablar, es hacer una especie de liquidación societaria, de la que regula ya la Ley de Sociedades de Capital,
estaremos ya fuera del procedimiento concursal, fuera del juzgado de lo mercantil, y la moraleja es que de no hacerlo nos podemos encontrar, y de hecho creo que aquí en Madrid ya hay algún juzgado que ha condenado por responsabilidad de administradores, con una responsabilidad de administradores por irte a un concurso, haberse declarado sin masa, haberse cerrado el concurso, haber bienes en el activo del deudor y no haberse liquidado, aun después de haberse cerrado el concurso por ser un concurso sin masa, por el administrador societario. Y por esa vía se ha declarado responsabilidad, ya sea por el 241 o el 367 de la Ley de Sociedades de Capital, del administrador social por no cumplir sus obligaciones, que es liquidar en el caso de que existan bienes. Yo ya me callo, lo dejo planteado. Bueno, empiezo por este tema, enlazo con lo que dice Antonio. Vamos a ver. ¿Realmente se puede hacer una liquidación societaria? No, porque probablemente ni consigamos nombrar liquidador. Entonces, ¿qué tiene que hacer ese administrador societario al que le han declarado el concurso sin masa, que no es un concurso liquidativo, pero tiene algunos activos? Normalmente el escenario al que se enfrentará será, bueno, si hay un crédito hipotecario, el ejecutante irá al juzgado de primera instancia y ejecutará el crédito. Si hay algún vehículo con reserva de dominio, pues aunque el crédito se haya exonerado, está hablando de empresario, persona natural, el acreedor con reserva de dominio irá al juzgado de primera instancia, planteará un pleito verbal del 251.11 primero o lo que sea, no me acuerdo el ordinal que es, y recuperará la posesión. ¿Y qué puede hacer? Pues puede hacer intentos. Puede hacer intentos. Tendrá que ir a ver si consigue algún acuerdo. Es decir, lo que tiene que dejar es un rastro de actuación para que vea luego el juez de primera instancia si alguien le reclama algún tipo de responsabilidad por perjuicio. Eso es una responsabilidad un poco difusa, ¿vale? Pero en el caso que contaba Antonio de empresa persona jurídica, el administrador pues deberá convocar junta para acordar la disolución y liquidación. No se podrá hacer, ¿vale? Podrá ir al juzgado a intentarlo, a nombrar un liquidador, le nombrarán liquidador y tendrá él que empezar a hacer operaciones de liquidación porque nunca va a poder presentar un balance de activo y pasivo todo liquidado, es decir, tendrá que hacer algo para evitar su responsabilidad. Es una zona en la que la ley no nos ha dado una solución, ¿vale? Como en otras muchas cosas que podemos comentarles de concursos sin masa. Por ejemplo, ha explicado bien Antonio, el concurso sin masa de una persona jurídica que tiene activos pero es antieconómico llevarlo adelante, pues el legislador que ha optado por un control, externalizar el control, que sean los acreedores los que soliciten del juez el nombramiento de ese administrador concursal para que emita un informe al respecto de si caben acciones de reintegración, cabe alguna acción social de responsabilidad o en la calificación del concurso pudiera ser culpable y reclamar a los afectados y cómplices esa cobertura, el déficit concursal o la indemnización de daños y perjuicios. Bien, esto no ha tenido mucho éxito. La verdad, yo en la experiencia que llevamos, viniendo en el viaje lo comentábamos Paco y yo en Alicante, que hemos llegado casi a 1000 concursos de persona natural, he tenido 4 peticiones de nombramiento de administrador concursal y han sido las 4 en este mes de enero por un mismo acreedor que se ha debido cabrear ya, ¿no? Una financiera que ha dicho, que mire, ya está bien, ¿no? Esto no se puede consentir. Claro, yo le he pedido 1.500 euros para que mientras, yo no sé si los habrá consignado, porque a él le deben 7.000. Pero oiga, mire, es que para nombrar un administrador concursal que se mire todos los papeles, que emita un dictamen y que además no hay garantías de que al final haya nombramiento de administrador concursal, pues qué menos que fijar unos honorarios de 1.500 euros o 3.000 euros que he optado yo por fijar en persona jurídica, ¿no? Pues no sé si los acreedores al final van a querer hacer eso para mutualizar posteriormente en el concurso los resultados, pues querrán ir a la acción del 241 que tiene visos de prosperar ante una pasividad total del administrador. Vale. Bueno, esta gran novedad también del concurso sin masa nos tiene que llevar a preguntarnos muchas cosas. Habíamos planteado una serie de cuestiones entre nosotros, pues
consideramos que se trata de un planteamiento transversal a los libros 1 y 3 porque el concurso de microempresa tiene una pestañita en la que pone concurso sin masa, ¿vale? Y además el 6892 permite la aplicación supletoria del libro primero, con lo cual podemos darnos que ese procedimiento de microempresa, que posteriormente hablaremos, pues también puede ser un concurso sin masa, ¿de acuerdo? ¿Puede ser un concurso sin masa, un concurso de alguien sin bienes pero con un sueldo? Sí. ¿Podemos obligar, como han acordado los jueces de Barcelona, a que ese acreedor, a que ese deudor que tiene un sueldo y tiene muchas deudas y no tiene capacidad de pago de todas ellas y que supera su sueldo los límites embargables del Real Decreto Ley de 2011, a presentar un plan de pagos? Yo entiendo que no. Los jueces de Barcelona han dicho que sí. Que, hombre, que de alguna manera hay que obligar a ese que pague algo durante esos 3 años, ¿no? Pues mire, yo entiendo que no. Es decir, el legislador nos ha dado, esta para mí es la gran novedad de la reforma concursal, con sus luces y sus sombras, ¿no? Porque incentivó la presentación de exoneraciones que antes ni las veíamos. ¿Y por qué ha sido esto? Porque en materia de persona natural no se puede concebir el concurso sin masa sin el enlace con la exoneración. Se ha convertido en la gran puerta de entrada hacia la exoneración del pasivo, tanto en persona natural no empresaria como empresaria. Y además, luego veremos una exoneración del pasivo que puede ser no liquidativa, presentando un plan de pagos o sin presentarlo si nos acudimos al 501-502 del texto refundido. Es decir, me quedo como estoy y aquellos acreedores que puedan hacerlo llevarán adelante las ejecuciones, ¿no? Hay muchas dudas, sobre todo al respecto de la plenitud de efectos. Yo con eso ya te paso el testigo, Paco, para que cierres este primer bloque. El primer auto que se declara simplemente nos dice el legislador que tenemos que declarar que es un concurso sin masa y publicar en el registro público concursal el pasivo, ¿vale? Y luego para que así los acreedores que ellos quieran comparezcan, ¿no? Bien, vamos a ver, aquí surgen muchas dudas. Primero, si ese auto primero tiene la plenitud de efectos o no la tiene, que pueda tener el auto de declaración de concurso ordinario, pudiéramos decir, ¿no? Bueno, pues yo he tenido una evolución en esta materia, ¿no? ¿Te acuerdas? Fuimos en Jerez hace 1 año y pico, todavía estábamos dándole vueltas a esto y yo en un primer momento teníamos claro que era simplemente declaración de concurso sin masa, no paralizábamos ejecuciones, no podíamos tramitar un ERE por tema de plazos, porque puede haber una empresa sin masa con trabajadores, puede ser un concurso sin masa de una empresa en pleno funcionamiento, pero económicamente ser considerada sin masa. Entonces, ¿cuándo a mí se me plantean las dudas al respecto de la plenitud o no de efectos de ese primer auto de declaración de concurso? Pues, como saben ustedes, la Audiencia de Alicante, además de otro juzgado de Alicante, el 1, más luego el 19 de Madrid, han planteado una cuestión prejudicial sobre el crédito público. ¿Qué es lo que he hecho yo? Pues sin que saliera en BOE la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Civil con el famoso y polémico artículo 43 bis, yo suspendía, con audiencia de las partes, suspendía el procedimiento hasta tanto en cuanto se resolvieran las cuestiones prejudiciales en esa materia, cuando en el concurso había crédito público, ¿no? Bueno, ¿qué ha pasado? Pues que eso dejaba en una situación muy compleja a las personas, porque las ejecuciones no se paralizaban. Entonces eso me ha hecho evolucionar de una concepción de efectos limitados del primer auto a una plenitud de efectos del primer auto, porque si no, todavía no tienen número las cuestiones perjudiciales, pues situaba a esas personas en una situación de indefensión total, porque podían perder todo su patrimonio con ejecuciones y estaban allí sin que nadie les declarara exonerados o no. Por ejemplo, en Palma de Mallorca, la compañera del 3 me parece que declaraba una exoneración parcial al respecto de determinados créditos, salvaguardando la suspensión en cuanto al crédito público. Bueno, yo he optado porque, si me lo piden, dicto un auto paralizando ejecuciones. Y ahora ya lo incorpora al modelo y lo tenemos mecanizado. En el momento en el que paralizo el procedimiento, pues ya oficiamos para conseguir esa paralización, ¿no? También hay algunas
En cuanto al procedimiento transversal, hay una duda que me ha saltado. Los procedimientos de microempresas prácticamente son inexistentes. Yo llevo 7 y los hemos tramitado todos como ordinarios porque no funciona la plataforma, pero también se me da una duda. Vamos a ver, en cuanto al procedimiento sin masa de microempresa, ¿lo declaramos como concurso sin masa del libro primero o lo declaramos como concurso de microempresa sin masa del libro tercero? Y dirían ustedes, ¿por qué más da? Pues no, hay una diferencia muy sutil. Para el caso de que yo lo declare un concurso de microempresa, persona natural o no, por el libro primero, yo cuando concluyo ese concurso, pues los acreedores pueden ejecutar libremente. Sin embargo, si voy a microempresa, los bienes quedan en la plataforma y se subastarán infinitamente mientras haya licitadores. Evito las ejecuciones individuales, ¿vale? Es un tema que nos tiene que preocupar. Eso es una gran sombra que yo les quería dejar aquí para que ustedes reflexionen. Y bueno, ya, te cedo el testigo. Paco. Bien, muchísimas gracias a los organizadores por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes. Y bueno, pues mis compañeros me han dejado poco margen, pero porque han hablado mucho y bien, pero alguna cosita quiero añadir yo al respecto. En primer lugar, dos cuestiones. Parece ser que con el tema del concurso sin masa y cómo se ha resuelto, en principio, nos rasgamos las vestiduras. Cuando estábamos en la legislación anterior, en materia de lo que era por lo menos el concurso sin masa de una mercantil, declarábamos lo que se conocía como concurso express y no se daba opción para nada a los acreedores, y nadie se rasgaba las vestiduras. Esa era la situación, y no se daba ningún tipo de opción a los acreedores. Sí que es cierto que en materia de persona física siempre existía, y además resoluciones de la audiencia, aunque simultáneamente concluyeras, se nombraba administrador. Se nombraba administrador. Normalmente el administrador, el pobre, como se diría en valenciano, en este sentido, aunque de verdad vengo de una población de la que es castellano parlante total y absolutamente, pero bueno, el administrador concursal en muchos concursos de este tipo pasaba la mano por la pared. Es decir, no cobraba, cobraba en canciones de Antonio Machín. ¿Por qué? Pues porque no había nada que liquidar y no se daba ni siquiera para la masa ni ningún producto como consecuencia de que efectivamente, pues bueno. Y el administrador, pues, aunque tenía que completar los datos que había ofrecido el deudor, pues se encontraba con que efectivamente aquí el deudor no había mentido y no había nada. Y por lo tanto no se cobraba. Luego, la cuestión es que nos encontramos ante una situación en la que los administradores entonces decían, pero ¿para qué se nombra administrador en este tipo de concursos de persona física si realmente no hay nada ni se cobra nada? Bueno, pues ahora la ley ha dado esta solución. La ley ha dado esta solución y evidentemente hay una parte que agiliza el trámite de lo que son estos concursos sin masa, cuando estamos hablando de concursos sin masa de persona física con exoneración del pasivo insatisfecho, podemos llegar a 2 escritos. Sí. La solicitud del concurso y luego la petición de la exoneración y ya está. Nosotros que actuamos, lo he dicho muchas veces, lo repito, como curas párrocos en el juzgado de lo mercantil, le decimos al deudor, ego te absolvo, in nomine patria de tus deudas, puedes ir en paz. Con 2 escritos. Con 2 escritos. ¿Por qué? Porque aunque damos traslado a los acreedores a través de la publicación, los acreedores en distintos foros o los asistentes en nombre de los acreedores en distintos foros dicen, es que no nos enteramos. No nos enteramos. Porque no estamos constantemente viendo el boletín oficial ni viendo el registro público y no nos enteramos. Y si además nos enteramos tarde porque el plazo es tan pequeño que no nos da opción. Bueno, es que antes no teníais ninguna opción. Pero el que se entera, que algunos sí se enteran, ¿por qué no acuden al nombramiento de un administrador? ¿Por qué no piden el nombramiento de un administrador? Porque casi lo han insinuado mis compañeros, pero yo concretar 2 cuestiones. Una, no acuden porque a ninguno le apetece poner dinero bueno en dinero malo.
Porque si ya conocen la trayectoria y la conocen posiblemente mejor que nosotros de ese deudor, posiblemente sepan ya de entrada que no tiene con lo que responder. Entonces, poner dinero bueno en dinero malo, para nada. Eso es desde el punto de vista económico. Y por otro lado es poner ese dinero bueno o dinero malo, o si existe alguna posibilidad de pensar, en perdón de la expresión, este es realmente un sinvergüenza y sí que tiene activo, voy a decidirme. Resulta que no trabaja solo para él. Cuando pone los 3.000 euros para el nombramiento de la Administración, lo hace a fondo perdido y trabaja para todos los acreedores. Luego, ¿qué incentivo en un momento dado puede tener el acreedor para solicitar precisamente las posibilidades que le ofrece el artículo 37T? Pues no lo hacen. De hecho, con la cantidad, como ha dicho mi compañero, de concursos sin masa de personas físicas que estamos dictando, y también de personas jurídicas, pero sobre todo y aplastantemente de personas físicas, pues resulta que los administradores no se deciden. Yo, dos solicitudes de nombramiento. Una por una entidad financiera, donde le tocó pagar 3.000 euros y el administrador informó motivadamente y razonadamente diciendo que ahí no veía nada. Perdió los 3.000 euros y siguió el concurso sin masa. Otro, sin embargo, no. Otro, el administrador ha investigado, considera que el concurso puede ser culpable y que ha habido acciones por parte del deudor que pueden haber perjudicado la. Pero, por ejemplo, antes veníamos hablando, yo ya le digo que ha sido este mes de enero cuando me han presentado, pero es que tú has tenido uno. Dos. Sobre 1.000 asuntos. Sí, eso es lo que estaba Dos sobre contando, 1.000 asuntos. Dos. Entonces, no es que estamos hablando de un porcentaje ínfimo que responderá más al cabreo que a un criterio económico de decir, es verdad que merece la pena. Por eso nada, te corto, perdona. No te preocupes, que será la última vez. Vale. Es broma. La cuestión es que es así, es así. Además, mirad, las estadísticas hechas por los registradores, que además el Consejo también las tiene en consideración, concursos sin masa. Bueno, deudores concursales. Tercer trimestre de 2023. Deudores concursales, 4.054. Sin masa, 3.304. 4.054, 3.304 sin masa. Y de personas físicas, 3.027. Esto es una barbaridad. Esto es una barbaridad. Y de los 1.000 y pico que podemos estar llevando en el juzgado a lo largo de todo el año, si no son 1.000 y pico, son 700 o 800, que haya el nombramiento de dos administradores demuestra que el nombramiento de dos administradores demuestra que el acreedor, en ningún caso, al que se ha elegido en protagonista de este procedimiento, actúa. Y no solamente de este procedimiento. Yo creo que al acreedor se le ha querido dar un protagonismo importante en la nueva reforma de la ley concursal. Pero concretamente en el concurso sin masa el protagonismo es total de él, porque si él no avanza, no avanzamos. No avanzamos. Y nos encontramos inmediatamente, cuando estamos hablando del concurso de persona física, de la exoneración. La petición de la exoneración, que de eso hablaremos un poquito más después, ¿no? O sea, mirar que las estadísticas son aplastantes. Para concursos declarados de empresas, sociedades limitadas, la misma estadística, 953. Frente a 4.054 concursos declarados. De empresas, sociedades anónimas, 43. Otras empresas, 31. ¿Qué es lo que impera? Concursos sin masa y además de persona física. Y esa es la realidad. Pero es que lo he dicho en otras ocasiones y lo sigo diciendo y lo voy a volver a repetir en este sentido. La campaña que se está haciendo por determinadas empresas, con todos mis respetos, cada uno busca el negocio donde considera que tiene que buscar el negocio, es bestial en este sentido. Es decir, hay empresas dedicadas a este tema. Solicitud de concursos sin masa y exoneración del pasivo insatisfecho. Que lo respeto perfectamente porque cada uno, insisto, busca su negocio donde corresponde. Pero eso ha hecho también un efecto llamada
para que sea una cantidad muy importante de asuntos, como ya han visto en las estadísticas, le anunciaban mis compañeros y yo también, por lo que tengo experiencia en mi juzgado, que esto se presente de una manera pues abrumadora, porque es abrumadora la cantidad de asuntos que en este sentido tenemos en los juzgados. Pero han hecho una campaña brutal en este sentido, con un montón de abogados. El otro día, en un foro, dando también una charla sobre el tema de microempresas y hablando de la exoneración, pues me comentaban que mucha gente de la que trabaja en estos despachos no son abogados, le llaman gestores jurídicos. Es que no me extraña, es que son dos escritos. Que no se puede especializar inmediatamente en cómo tiene que presentar la solicitud y cómo tiene que solicitar luego la exoneración, aunque algunos, con todos mis respetos, las presentan bastante mal. Sí. Con todos mis respetos, las presentan bastante mal. Pero dése en cuenta, y les voy a leer un ejemplo, podría leerles otros, y lo he dicho muchas veces, mis compañeros me habrán oído muchas veces decirles, sobre todo José Luis, empresas como el Robin Hood de las deudas, 123 reclama otra vez, reclama por mí, donde realmente dése en cuenta de lo que les dicen al deudor. ¿Te han embargado la nómina? Elimina el embargo sin pagar la deuda. Más de 10.000 personas en España han cancelado sus deudas sin pagarlas gracias a Europa. Solicita información. ¿Cómo te ayudamos? En línea legal, somos mediadores concursales registrados en el Ministerio de Justicia y expertos en el trámite legal europeo de cancelación de deudas. Y pone el logotipo del Ministerio de Justicia. Gracias a esta ayuda eliminarás todas las deudas y embargos sin pagar lo que debes. Por eso otras empresas dicen el derecho del deudor a no pagar. Esto es lo que se transmite. Sí que es cierto que se ha cambiado el beneficio de la exoneración por lo que es el derecho a la EPI, pero ahí al derecho a no pagar, es decir, el deudor tiene el derecho a no pagar, el acreedor es un abusón por ejercer su derecho a cobrar. ¿Y en qué consiste esta ayuda? La ley que se aprobó en el 2015 para paliar las consecuencias económicas de la crisis financiera del 2008 está destinada a ayudar a particulares y empresarios autónomos que no pueden pagar sus deudas. La filosofía de la ley europea es primero vivir dignamente y después pagar. Eso es, si puedes. Gracias a la ley eliminamos todas las deudas. Vamos, con esta situación ocurre lo que ocurre cuando en un momento dado, eso una compañera me lo explicaba, acude al juzgado y le dice, mire, caballero, una persona física, juzgado de lo civil, usted está declarado en concurso. Si yo en concurso, para nada. Yo lo que he pedido es la segunda oportunidad. Si a ti te dicen que te van a quitar el 100% de las deudas, que te han embargado el sueldo, que te quitan el embargo, que te quitan la deuda, que no vas a tener que pagar absolutamente nada de lo que debes, pues como moscas están acudiendo. Como moscas están acudiendo. Y sinceramente, que aquí es a lo que le reprocho yo, primero, al concurso sin masa, o en un momento dado a la exoneración en determinadas circunstancias, la regulación legal que tenemos, donde se ofrece muy pocas posibilidades a los órganos judiciales para controlar determinadas situaciones, porque si bien es cierto que hay mucha gente que lo está pasando mal como consecuencia de la crisis, también esto ha abierto la puerta a determinadas situaciones que no se trata de deudores de buena fe, sino posiblemente de algún deshonesto que le da por vaciar su patrimonio antes de presentar la solicitud del concurso sin masa. Y yo ya, con respecto al concurso sin masa, termino y entramos en otro tema. ¿O alguna réplica con respecto a lo dicho yo por él? No, un poco porque les quede claro que habrán visto que lo del concurso sin masa, en el caso de personas físicas, prácticamente está indisolublemente unido a la exoneración, que es de lo que vamos ahora a hablar algo. Pero porque les quede una idea, al final el concurso sin masa lo que intenta dar es un problema, o que intenta dar solución a un problema práctico, que eran los procedimientos sin masa, técnicamente hablando, aunque de facto, como ya les he explicado antes, algunos sí tienen bienes, y cómo resolverlo jurídicamente.
Empresas que tienen obligación de acudir al concurso ya saben que de una manera bastante rápida, en definitiva, se puede hacer uso de esta herramienta jurídica como una vía de liquidación, vamos a llamarlo así, provisional. Pero no se queden con que eso exonera todo tipo de responsabilidades de los administradores sociales, porque ya ven que se está empezando a andar el camino de si existen bienes, a pesar de haber acudido al concurso, que es tu obligación, y de haber hecho un concurso sin masa, tienes que luego, como explicó José Luis, irte a un procedimiento liquidativo societario normal y corriente. Es decir, el concurso sin masa no me sana, por así decirlo, o no me da un escudo protector respecto de acciones de responsabilidad de administradores sociales, ¿vale? Eso lo tenemos que tener muy claro. Y en cuanto a personas físicas, pues también lo ha explicado Paco y José Luis, pues la idea es muy evidente. Es, como además ponemos aquí, la puerta de entrada al sistema de exoneración de pasivo insatisfecho. Únicamente apuntar que desde los juzgados, dentro de esas pocas facultades que tenemos, porque ahora mismo el sistema concursal en muchas de sus tramitaciones o muchos de sus aspectos está en manos de los acreedores, es decir, lo que los acreedores quieran es lo que se va a ir haciendo o no por parte del juzgado de lo mercantil. Pues en los concursos sin masa se está generalizando por parte de los juzgados de lo mercantil solicitar información extra para decidir si es un concurso sin masa a los solicitantes de concurso, sobre todo en el caso de concurso de personas físicas, donde tiene que presentar una serie de documentación, pero no podemos obviar que se nos puede estar mintiendo, hablando claro. Se nos puede decir que no tienes bienes o que no tienes ingresos o que no tienes dinero ninguno y no es cierto, porque al final nosotros deberíamos de, entre comillas, fiarnos de lo que nos dice el deudor. Pero claro, como nuestro trabajo es no fiarnos de nadie, pues lo que estamos haciendo dentro de nuestras limitadísimas posibilidades, además de tipo técnico, de acceso a información, es darle un botoncito del punto que se llama punto neutro de los juzgados, donde nos saca la información patrimonial registrada, registros, agencia tributaria, cuentas en entidades financieras, catastro, etcétera, de esa persona física. Repito que lo solemos hacer en persona física. Yo, de hecho, me he encontrado gente que me ha dicho... Yo no lo hago, yo no lo hago. Yo ahí discrepo, yo ahí discrepo de Antonio. Yo creo que eso no lo permite la normativa. Yo digo que se está generalizando, no es unánime, porque ya ven que hay juzgados que ni siquiera hacen ese trámite. Nosotros en Andalucía, que hemos tenido un acuerdo de todos los juzgados de Andalucía, lo estamos haciendo. En Barcelona creo que lo hacen, en Madrid no sé si lo hacen todos los juzgados, pero lo suelen hacer bastante. ¿Con esto qué intentamos? Pues un poco curarnos en salud, repito, de si se nos está diciendo la verdad. Yo, de hecho, me he encontrado casos donde se me decían que no se tenía dinero y luego me he encontrado 9.000 euros en una cuenta de una entidad financiera. Pedidas explicaciones al deudor, me dice que es que se le ha pasado. Bueno, vale, pues se te ha pasado, pero claro, bienes inmuebles, en varias ocasiones, vehículos de alta gama, claro, repito que... Quiero matizar, pero que no se me ha dado el caso. La búsqueda de punto neutro yo sí que la admitiría cuando se nombrara administrador concursal para emitir ese dictamen ante una situación de falta de colaboración del deudor. Vamos a ver, la sencillez del procedimiento en realidad encubre una gran complejidad desde todos los puntos de vista, porque si ustedes se leen el artículo 444, el que establece las causas de concurso culpable, una de ellas, que es siempre posterior a la declaración de concurso, es la falta de colaboración con el juzgado del concurso o con la administración concursal. En el caso de que el administrador concursal nombrado a petición de un acreedor o de unos acreedores indicados que llegaran al porcentaje del 5 para pedirlo, me dijera que no hay colaboración por parte del deudor en la averiguación de determinados datos patrimoniales y él me pidiera una búsqueda en punto neutro, yo creo que ahí tendría que motivar la resolución y acordarlo, ¿vale? Ahora bien, en un primer momento, ante la avalancha, sí que hubo una reacción de muchos compañeros, vamos a buscar punto neutro tal. Yo creo que eso no nos corresponde a nosotros, yo creo que eso les corresponde a los acreedores. Yo creo que había una externalización del control y si bien estaría justificado o no, chocaría
con nuestra posibilidad indagatoria, no somos jueces de instrucción, somos jueces de lo mercantil. Estamos en proceso civil, no estamos en una ejecución. Yo eso no lo veo. Es más, si lo hubiera, como es una posibilidad que está, el legislador lo tendría que haber dicho. Antes de declarar el auto de concurso sin masa, dele usted al botón y que a ver que aparezca el tema. ¿Vale? No lo ha dicho. Bueno, pues yo ahí, además, dicho esto entre paréntesis, con la avalancha que tenemos, es que yo me pegaría todas las mañanas haciendo eso solo. No te podía hacer otra cosa. Yo lo tengo automatizado. Sí, yo tengo dos funcionarios. La orden a la oficina de que lo haga, se hace. Y empadronen a sus clientes en Alicante, porque ya saben que por ahí será mucho más fácil. Y bueno, ya le he dicho que no era algo generalizado, o sea, que no era algo unánime, pero sí generalizado. No obstante, ya digo, sobre eso hay opiniones. Yo entiendo que es una mínima medida, de forma profiláctica, por parte del juzgado, que tampoco cuesta mucho, porque al final es darle un botón y se nos aporta por el funcionario la averiguación de bienes. En el 98% de los casos no encontramos nada más ni diferente de lo que se nos dice, o sea, que no pensemos que todo el mundo vaya, y es así, pero entendemos que, bueno, ese mínimo, al menos, lo tenemos que hacer. No ya, repito, con la idea de que este señor luego se vaya a la exoneración. No, sencillamente lo que estamos indagando es de si verdaderamente estamos en un concurso sin masa, que es lo que yo indago y lo que indagamos cuando pedimos punto neutro. Lo de la exoneración viene después. Ahora estamos en una fase previa que es si usted realmente no tiene masa. Porque usted me dice que no tiene masa, pero yo a lo mejor no me lo puedo creer, por eso saco el punto neutro. Que repito que en el 98% de los casos coincide y no hay problema. Y se declara sin masa si es que es sin masa. Pero en algún caso pues no hay coincidencia, entonces tenemos que de alguna forma intentar evitar. También entiendo la posición que vosotros adoptáis de, bueno, esto es un rol que tienen que jugar los acreedores, pero claro, los acreedores cuando se solicita el concurso es que no hay, la solicitud no se publica en ningún sitio, o sea, se publican las resoluciones del juez. Antes de que haya una primera resolución, nadie sabe que se ha pedido un concurso, y nosotros lo que pedimos esa información es antes de dictar esa primera resolución para ver si estamos en un sin masa o no. ¿De acuerdo? Entonces, por eso digo que estamos en la parte de sin masa. Lo que pasa es que siempre cuando hablamos de sin masa de personas físicas se nos va directamente la cabeza al EPI y a la exoneración. Son dos fases, aunque están prácticamente unidas en la práctica, teóricamente y procesalmente no lo están. ¿De acuerdo? Lo digo un poco para que vean por dónde van los tiros en esta materia. Bueno, ¿puedo? Sí. No, la cuestión... Como no nos corte, Rocío, me parece a mí que no salimos del primer tema. A mí me gustaría haceros una pregunta, si nos importa. ¿Qué opción de exoneración tiene un crédito con reserva de dominio? ¿Cómo lo consideráis? Yo en este caso me pronuncié ya en una sentencia que me planteó un financiador y es el criterio que ya estoy resolviendo no por sentencia sino por auto, ¿no? En el sentido de que él decía, mire, yo tengo un derecho real, entonces dice el 469, un octavo creo que es el que lo dice, no me haga mucho caso, que los créditos con garantía real no son exonerables. Bueno, pues yo resolví en ese sentido diciendo que sí es exonerable porque la reserva de dominio no está calificada por el Tribunal Supremo como una garantía real, que solo son tres, son prenda, hipoteca y anticresis. Desde ese punto de vista, pues la situación había que darle una explicación en el sentido, y creo que lo he dicho antes, ¿no? ¿Qué hace el acreedor con reserva de dominio que ve exonerado su crédito? Bueno, desde ese punto de vista, él siempre puede recuperar la posesión del bien, ¿no? Entonces, aquí es una situación también que no está resuelta y que es otra de las sombras de tanto de exoneración como de concurso sin masa. Hasta tanto en cuanto el juez de lo mercantil es competente objetivamente para esas cuestiones que son posteriores al auto de conclusión. Es decir, nosotros, para que lo entiendan, somos una jurisdicción especializada del orden jurisdiccional civil y cuando concluimos un concurso, lo concluimos. Nosotros no podemos estar
una vez que se ha concluido el concurso, atribuyéndonos competencia de entrega del vehículo, de no sé qué, no. Yo soy totalmente, o tenemos que ser refractarios a esa situación. Entonces será el acreedor el que, visto que está exonerado su crédito y él tiene esa titularidad del bien, pues recuperarla en el juzgado. ¿Se puede enervar esa recuperación? Claro que sí. El deudor que diga, bueno, el crédito está exonerado, pero yo, renunciando a esa exoneración, pongo al día la deuda que tengo. Es más, en el supuesto que se me planteó, la cuota era de 140 euros y dijo el deudor, no, mire, yo no quiero que me exonere el crédito porque yo quiero seguir con este coche, que lo tengo súper bien cuidado, y por 140 euros yo, con la parte que me corresponde del salario mínimo inembargable, yo voy a asumir las cuotas. Perfecto, pero yo no puedo decir lo que no dice la ley. Si usted quiere recomprar su coche, allá usted. Vaya usted, páguelo como usted quiera, ¿no? Y si usted quiere evitar que le quiten la posesión y que vaya el acreedor financiero a ese procedimiento, o la entidad de leasing a ese procedimiento ante juzgado de primera instancia, pues perfecto, ¿no? Desde ese punto de vista, así estamos. Y hay compañeros que no piensan lo que yo, desde ese punto de vista. El tema de la reserva de dominio es curioso, porque con la solución que das, José Luis, si yo me voy a un juzgado de instancia, yo acreedor, Santander Renting, y un señor se le ha exonerado la deuda del crédito que le dimos para comprar el Audi A3 Sportback con ala y que vuela, pues resulta que cuando me vaya al juzgado para recuperar la posesión del bien, en teoría, yo tengo que acreditar que se ha impagado la deuda. Pero es que yo no he impagado la deuda. A mí la deuda me la han exonerado. No, vamos a ver. Yo La parto deuda jurídicamente no existe. Yo no debo nada cuando voy al juzgado de instancia. No estoy de acuerdo. Vamos a meter polémica aquí. Lo que hace el auto de exoneración es impedir la acción de reclamación de la deuda. Pero la deuda existe. Aunque se borre de registros sirve, aunque se borre... Yo entiendo que no se exonera la deuda, con lo cual la deuda sigue impagada. Otra cosa es que le impedimos al acreedor reclamarla. Pierde toda acción, pero hombre, no se borra del mundo. Bueno, no le perdonamos, como dicen, esa publicidad. Exoneración del pasivo es exoneración del pasivo. Yo creo que privas de la acción, no de la... A ver, por favor. Esto es un tema también recurrente, lo del tema de si la exoneración extingue o no extingue. Para mí, la exoneración es como una condonación y, por lo tanto, evidentemente, extingue la deuda. Y además, eso no lo digo yo, lo dice el artículo 490 del texto refundido de la ley concursal. Dice, los acreedores cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración, con lo cual es evidente, en mi opinión, que se extinguen con la exoneración. Otra cuestión es que exista la posibilidad de la revocación. Pero bueno, señores, también existe la posibilidad de revocación de una donación y mientras no se revoque la donación va a misa. Igual que esto, además es una revocación que se puede ejercer en el plazo de 3 años. Pasados esos 3 años, ya se ha terminado. ¿Qué quieren ustedes? ¿Hablar de que está condicionada la posibilidad de revocación? Bueno, pero cuando la revocación, evidentemente, no se lleva a cabo, pues evidentemente la exoneración ya entonces es cuando pasa a ser, y esa extinción pasa a ser total y absolutamente definitiva. Pero el artículo 499 es claro, cuyos créditos se extingan por razón de la exoneración. Y por lo tanto yo considero que efectivamente se trata de una extinción de crédito, no simplemente de una posibilidad de no exigibilidad. Esa es mi opinión. Es que la situación es muy perversa para los financiadores de leasing, de renting, porque yo puedo ser una persona física que me compro hoy un Mercedes de 60.000 euros, me lo financian y mañana me voy al juzgado. Me exoneran esos 60.000 euros porque no es crédito real. Crédito real con garantía real es exonerable, como no es crédito con garantía real, es exonerable, y resulta que, técnicamente hablando, como dice Paco, yo ya no debo nada en función de ese crédito que me han otorgado.
Si luego el financiador pretende recuperar el bien inmueble en base al impago, yo puedo decir, no, mire usted, yo no he impagado porque la deuda no existe. Por tanto, yo no he dejado de pagar nada, a mí me la han exonerado. ¿Y qué pasa con el bien? ¿Cómo se recupera la posesión del bien? Porque claro, la acción ha quedado un poco... Ya sé que esto puede Vamos a ver, parecer pero de la un acción- retruécano jurídico, la pero acción lo civil- digo porque puede no, suceder esto quiero añadir que en un otra juzgado de precisión. instancia nos digan eso. Yo estoy seguro de que algo inventarán para que no sea así, porque la situación pero sería tú, perversa vamos a entonces, ver, ¿no? ¿Cuál es la tú solución que yo puedes- empleo? La solución que yo empleo, yo parto de, independientemente de que tiene toda la razón mi compañero José Luis cuando habla de cómo trata la reserva de dominio el Tribunal Supremo últimamente. Durante muchísimos años, y naciendo de esa, y yo soy de esa doctrina, esto se consideró como un derecho real. Y dentro de la parca regulación, la reserva de dominio se consideró como un derecho real. Y dentro de la parca regulación que nos ofrece precisamente el texto refundido a ese nivel, yo lo que aplico es precisamente el 489.8, que es el que habla de que las deudas con garantía real, sean por principal, intereses o cualquier otro concepto de débito, no están dentro de la exoneración, a salvo el remanente. Y es lo que aplico yo. No entro en la disquisición a este nivel Vamos a ver, que ha entrado perfectamente. Es decir, me gustaría que vieran las sentencias que ha dictado, los autos que ha dictado mi compañero, que son dignos de leer. Yo no llego a tanto y me quedo en el 489.1.8. Es decir, como si fuera un crédito hipotecario. Pero de ahí a no considerar que lo que sea exonerable, es decir, el remanente, es exonerable y se considera extinguido, sin perjuicio de la posibilidad de revocación. Vamos a ver, yo no puedo estar más en desacuerdo con mis compañeros por la interpretación del 490 al que ha entrado Paco. Vamos a ver, 490 tiene una redacción penosa y dice los acreedores cuyos créditos se extingan, esto en exoneración, no cuadra con la exoneración, porque ¿de qué nos exoneran? Señores, del pago. ¿Vale? Y aquí habla de extinción, ¿vale? Y el pago es una forma de extinción. Y como está regulado tal cual en el 1170 del Código Civil, es totalmente incongruente la redacción que dice por razón de la exoneración. Y dice, no podrán ejercer ningún tipo de acción. ¿En qué quedamos? Si un crédito está extinguido, esto sería una tontería decirlo. Pero como el legislador redacta mal, pero sabe que el crédito no está extinguido, dice, salvo la de solicitar la revocación de la exoneración. Segundo argumento que yo utilicé en esa resolución y que es el que mantengo a pies juntillas. El acreedor financiero, ya sea el financiador o la sociedad titular del bien de leasing, que normalmente coinciden, pero puede haber esa relación triangular, tiene dos acciones que puede acumular o no. Puede acumular la acción de recuperación de posesión y la acción de reclamación de cantidad, ¿vale? O puede simplemente ejercitar la acción de recuperación de posesión, porque piensa que el colega al que le financió no tiene dónde caerse muerto y no va a conseguir nada. Y yo recuerdo en el juzgado de primera instancia, cuando estaba antes, que llevaba a cascoporro acciones de recuperación simplemente de la posesión. Y la deuda estaba allí, claro que estaba impagada, pues como está la deuda exonerada, sin pagar, pero la acción, yo pierdo la acción de reclamar el dinero, pero no pierdo la acción. Eso es como si voluntariamente y al margen de nuestro juzgado, pues como ha hecho este deudor, seguir pagando, ¿no? Mire, yo quiero seguir pagando y así no pierdo la posesión. Pues mire, incentivamos a que no todo el mundo se vaya de rositas, ¿no? Desde ese punto de vista. Si no, sí es que se sitúa diabólicamente esta situación. Pero bueno, que tampoco quiero hacer más cuestión de... No, la solución práctica yo creo que sería sencilla, que el propio deudor, para evitarse ese problema de que me lo puedan exonerar o no me lo puedan exonerar, depende de qué juzgado, pues sencillamente dentro incluso del procedimiento entregue ese bien mueble, en este caso, ese vehículo, a su financiador y
Si queda algún sobrante, eso sí que es obvio que es exonerable sí o sí, porque ya no tendría garantía real, porque el bien, no es, que realmente el bien técnicamente a lo mejor tampoco está en el activo, porque no es un bien propiedad del deudor, lo que tiene es el derecho de uso, pero no la propiedad. Pero bueno, sobre eso también se puede discutir. Lo digo un poco por darle una solución práctica, que el deudor pues, vaya al concurso y que dentro del concurso diga, no, yo tengo aquí este coche, se lo entrego a mi financiador, y con esto, si entiende que está la deuda cancelada, pues ya no tengo deuda, y si entiende que queda aún por pagar algún resto, porque con la entrega del bien no se cancela la deuda que debía por el coche, pues esos 2.000, 3.000 o 4.000 euros que quedan por pagar, ya sí sería una deuda plenamente exonerable, sin ningún tipo de contienda jurídica, ni ninguna arista, ni ningún fleco. Por lo tanto, creo que eso además cerraría un poco todo el sistema y lo dejaría resuelto dentro del propio procedimiento de exoneración, porque si no nos podemos encontrar con esta problemática. En cualquier caso, en esto hay mucha... en esta materia de la exoneración nos vamos encontrando con diferentes criterios y muy de ellos enfrentados. Como uno de ellos es este, otro, por ejemplo, el que es, yo no sé si tú en Córdoba lo haces, pero sí que los jueces de Sevilla acordaron el aplicar la posibilidad de recálculo de cuotas Sí, cuando no se acude al plan de pagos. En este escenario es el siguiente, ¿no? Vamos a ver. Concurso sin masa que vamos a situación no liquidativa y tampoco de plan de pagos, 501, 502. Bueno, pues los jueces de Sevilla están admitiendo que se recalcule el pago de la cuota hipotecaria exonerando el crédito no cubierto por la garantía, ¿vale? Yo no estoy de acuerdo en esa interpretación. Sí, sin embargo, los compañeros de Sevilla lo están haciendo. Yo no estoy de acuerdo porque ese artículo está previsto para el plan de pagos. Es decir, yo me comprometo a pagar unas cantidades durante 3 años. Oiga, recalcúleme usted la cuota porque lo no cubierto por la garantía es exonerable. Ese artículo, no obstante, está en contradicción con la regulación propia de los efectos de la exoneración, de los créditos con garantía real, ¿no? Pero bueno, son cosas que hay que pulir y hasta que no se pronuncie una superioridad y nos convenza, pues dependiendo de su empadronamiento tendrás o no recálculo de hipotecas, que no se puede hacer tampoco, y con esto ya termino mi polémica en este aspecto, cuando solo declaramos a uno de los cónyuges en concurso. ¿Cómo recalculamos la cuota si la hipoteca es indivisible? Te paso los trastos. No, yo simplemente quería decir una cosa. El foro debe de estar increíblemente sorprendido, pero esta es la realidad. Y además es una realidad que tiene poca unificación de criterio dada la laxitud en materia de recursos que ha establecido el texto refundido. Es decir, lo que están viendo es una realidad y es que, como ven, cada juez puede llegar a tener su criterio. Puede ser que haya un grupo, puede ser que haya habido unificación de criterios, pero es una realidad que allá donde se enfrenten podrán ver unas soluciones u otras amparadas en la norma bajo interpretaciones que se den a la misma. Y esto es una prueba evidente. Sí. Con lo cual, no se alarmen ustedes porque existan estas discrepancias, porque realmente es normal. En una norma que evidentemente ha intentado mejorar el procesalismo, que tal vez lo ha hecho a veces en contra del principio de seguridad jurídica, incluso a veces vulnerando el derecho a la tutela judicial efectiva, trae esta serie de consideraciones y estas diferencias de criterios que lamentablemente a ustedes como usuarios de la Administración de Justicia pues le pueden traer un poco quebradero de cabeza. Mira, me ha venido a la cabeza precisamente los criterios de competencia, ¿vale? Sí que, por ejemplo, un concurso sin masa de matrimonio se puede declarar conjuntamente y solicitar conjuntamente, pero no hay norma de competencia que permita atribuir el concurso sin masa de un cónyuge en el juzgado 1 de Sevilla y otro en el 2 de Sevilla. No los tenemos que acumular, no hay norma posible para realizarlo, ¿no? Lo cual también lleva a problemas de competencia. Por ejemplo, ayer se me planteó ejecución por un impago de una indemnización derivada de una infracción marcaria en el juzgado 2, que ha provocado el concurso del administrador de la sociedad, al que le han hecho responsable, porque también se le consideró infractor de la marca. Por otro lado, bueno, pues esa solicita el concurso y mi letrado decía, oye, nos lo quitamos de en medio, que vaya al 2, tal. No hay norma de competencia. Entonces, claro, ahí estamos con
situaciones, o por ejemplo las situaciones transitorias en las que había el concurso del cónyuge administrador tramitado como concurso consecutivo y luego venía el concurso sin masa del otro cónyuge, no lo podíamos acumular. Es decir, hay situaciones en las que se solucionan por la celeridad en la terminación del concurso sin masa y no que respondan a ningún criterio de lógica procesal. O sea, estamos en esa situación que igual tendría que llevar a una repensada del tema, pero el problema es que para repensar esto tenemos que pensar en que estamos ante litigación en masa y eso es muy complicado. Es decir, revertir esta tendencia al concurso sin masa tan numeroso yo la veo muy difícil. Para ser un poco más, ¿no? Como planteábamos también la duda en materia de segunda oportunidad si se ha mejorado o no se ha mejorado. Yo creo que se ha mejorado, pero vamos, de aquí a Lima, ¿eh? Sí, desde el punto de vista yo además soy de la opinión de que esta norma la van a cambiar más pronto que tarde, porque es una auténtica brutalidad la cantidad de concursos que hay de personas físicas, de concursos sin masa y de exoneraciones. Prácticamente nosotros, como decimos, hacemos trabajo de gestoría, o sea, es modelo, porque todos son exactamente iguales. Y yo estoy exonerando, si esa es la cuenta, estoy exonerando millones de euros prácticamente todos los meses. De hecho, ahora tengo uno en cartera de un matrimonio que es para lo que está pensada la exoneración, de antiguos administradores sociales que le derivaron responsabilidades de su empresa y tienen una deuda personal de casi 20 millones de euros. O sea, que se le va a exonerar 20 millones de euros. Porque, claro, no por pedir crédito a Cofidis, sino que son deudas arrastradas de la actividad empresarial, que es para lo que está pensado inicialmente todo el procedimiento de exoneración de deuda, para lo que lo pensó el legislador europeo, solo que en la directiva venía la cláusula de que también se podía extender a los consumidores y precisamente quien más uso está haciendo son los consumidores. Pero digo que si alguien tiene pensado o no o tiene claro si esto funciona rápido, funciona bien, aunque, como decía Paco, sea reprochable el uso que se está haciendo en muchas ocasiones espurio, pero nosotros tampoco podemos controlarlo, no tenemos medios, sabemos que se nos están colando cosas, lo sabemos, pero eso para el acreedor es bueno. O sea, al final cada uno lo que quiere es que su tema se le solucione bien. O sea, que funciona rápido, funciona bien y háganlo si tienen pensado hacerlo rápido, porque yo, repito, soy de la opinión de que esta norma, cuando empiecen a llegar las exoneraciones a los bancos y a las entidades financieras y a los financiadores y empiecen a ver auto quitando deuda, seguro que alguien levanta un teléfono y dice esto no puede seguir así, tenemos que cerrar un poco más el sistema. Y lo van a hacer, creo, aunque siempre tenemos ahí que esto viene de una norma europea, de una directiva, y siempre tenemos, como siempre, Europa parece que últimamente nos salva casi de todo, pero creo que habrá intentos porque este sistema sea menos laxo en la práctica de lo que es ahora. O sea, que si tienen pensado hacer algo relacionado con esta materia, háganlo rápido, porque quizá mañana... Yo creo que pagaremos los de siempre, nos subirán los tipos de interés y con lo que recuperen de los que paguemos los créditos, pues compensará las pérdidas que tengan, porque al final es un criterio de macroeconomía. No lo sé, la verdad es que bueno, lo único, si podíamos meter aquí una cuña, por dónde van los tiros en materia de microempresa, la propuesta, que es una propuesta que no ha salido publicada, simplemente hay un borrador de reforma de la directiva de insolvencia. Se carga el procedimiento de continuación y vamos a un fast track, una liquidación rápida, con lo cual, si eso es en microempresa, más rápido ya no se puede correr que corremos en España, ¿no? O sea que al final lo que vamos a esa tendencia, ¿no?, de rapidez en la liquidación o de no liquidación. Y no olvidemos que los límites en Europa aumentan, que eran como antes. Han aumentado. Sí, a 2 millones de volumen de negocio y tendrán que o cambiar la de ley. Conjunto del balance. Seguimos con el tema de los 10 trabajadores, pero hablar ya de 2 millones de volumen de negocio es hablar de algo muy importante. Tense en cuenta que si no fuese por la sobrecarga de asuntos que tienen los juzgados mercantiles, hoy en día, en 20 días, podría uno salir completamente exonerado de deudas. 20 días, desde que lo solicita
hasta que tiene el auto, si todo funcionase de manera ideal, ¿no? Con los plazos y todo. Pero aún así, repito, como es un trabajo casi de gestoría, esto funcionamos, que tampoco creo que esté descubriendo nada, con modelos, un trabajo muy mecanizado porque todos son demandas simétricas, son peticiones simétricas, perfiles simétricos, deudas iguales, el COFIDI, esto, lo otro, algún préstamo personal y como son todos casos iguales, pues se ponen masivamente, como decía antes Paco con esta plataforma, los procedimientos y se resuelven masivamente. O sea que ya digo que es un procedimiento que desde el punto de vista de acreedor, bueno, yo si tuviese ahora mismo deudas de COFIDI, del Corte Inglés, de Wisin, que por cierto me enteré de lo del Wisin, que era una plataforma de concesión de crédito. Yo lo oía con lo oía con lo del pabellón este que hay aquí en Madrid, los conciertos y Wisin. Pues Wisin me enteré a través de esto, que es una plataforma de esta de financiación. No sé si pasamos a reestructuración, que sea también un tema que pueda estar interesante. Bueno, pues con el tema de reestructuración, quizás esta sí es una de las grandes novedades y de las apuestas del legislador europeo en materia de insolvencia. Básicamente, un poco para los que estén menos avesados desde el punto de vista técnico, la reestructuración tal y como se ha planteado, que está regulada en el libro segundo de la ley concursal, lo que pretende de alguna manera es diseñar una serie de instrumentos jurídicos a través de los cuales, porque esto fundamentalmente el destinatario son las sociedades, las empresas, aunque también pueden hacer uso las personas físicas, pero bueno, casi su hábitat normal son las empresas. Fijar una serie de instrumentos jurídicos al efecto de que las empresas en dificultades puedan llegar a algún tipo de solución para superar esos escenarios de dificultades económicas. Todo el mundo tenemos en la idea de que es una reestructuración, en el término vulgar de la palabra. Bueno, pues hoy en día con la ley concursal podemos prácticamente hacer cualquier cosa que se nos ocurra para intentar salvar una empresa que está en dificultades, normalmente financieras o económicas. Y cuando digo cualquier cosa es cualquier cosa. Esto es como si nos ponemos delante de un cuadro en blanco y tenemos una empresa en dificultades y decimos, ¿qué puedo aquí inventarme para salvar a esta empresa? Pues prácticamente puedes pintar cualquier cosa en ese cuadro, porque antiguamente en los antecedentes de esta materia, que eran los que conozcan un poco esto, los acuerdos de refinanciación, pues estaban muy limitados, estaban muy encorsetados y apenas tuvieron desarrollo práctico porque, repito, su regulación pues no era atractiva desde el punto de vista ni técnico, ni jurídico, ni para la empresa. Hoy en día eso ha cambiado por completo. Los que sigan un poco las noticias de este tipo de cuestiones habrán oído hablar de la famosa empresa Celsa de Barcelona, una sidera metalúrgica con miles y miles de empleados, que se ha salvado de la quiebra del concurso a través de un procedimiento de reestructuración muy complejo, etcétera, pero hay infinidad de empresas ahora mismo. El otro día creo que me daban el dato, hay más de 300 reestructuraciones o aceptadas o en marcha ahora mismo en España, lo cual es un número brutal, sobre todo porque llevamos muy poco tiempo con la ley, viniendo de donde venimos, donde antes los acuerdos de refinanciación apenas se usaron, y es una herramienta que la verdad es que está funcionando bastante bien. Entonces yo les animo tanto a los profesionales a que profundicen y a que conozcan en profundidad cuáles son los elementos desde el punto de vista jurídico y que nos pueden servir, y para los empresarios, pues que pregunten, o sea, empresarios que puedan entender que les pueda venir bien este instrumento o esta herramienta, que pregunten y que se interesen, repito, porque esto ya no es lo de antes, que antes no se podía hacer prácticamente nada, hemos pasado de no poder hacer prácticamente nada a poder hacer prácticamente de todo, ¿de acuerdo? Entrando un poco más en cuestiones técnicas, la idea fundamental es conseguir conseguir que el diseño del sistema o del
del acuerdo que le pretenda plantear a los acreedores para intentar salvar a la empresa sea aprobado y posteriormente sea homologado por parte del juzgado de lo mercantil. La homologación da la posibilidad fundamental de que aquellos acreedores que no quieran apoyar este tipo de acuerdos, que en muchas ocasiones pueden ser una quita de la deuda, una espera o carencia, una modificación incluso de condiciones contractuales vigentes, cosa que antes no se podía hacer. Ya digo que se puede hacer un traje a medida con multitud de escenarios y que todos aquellos que no quieran apoyar esto resulten arrastrados siempre que un determinado quórum, que en muchas ocasiones puede llegar a ser hipermínimo. Hay planes de reestructuración en este país que han salido apoyados únicamente por un 9% de todo lo que debía ese deudor, es decir, un 9% de acreedores han arrastrado al otro 91%, algo que hace antes de la entrada en vigor de esta ley, o sea, era impensable. Pues existen y se han homologado ya planes de reestructuración. Hay que jugar con las cuestiones técnicas de la formación de clases, etcétera, pero un poco la idea que quiero así de primera hora que se le quede es que es un sistema que está funcionando, que debería para cualquier tanto empresario como profesional tener encima de la mesa y aprendérselo al dedillo, porque es algo que en algún momento determinado nos puede salvar de una situación de dificultad. Yo, enlazando con lo que dice Antonio, yo tuve la oportunidad de ver una conferencia del profesor Sánchez Calero que propugnó, ya fue de los primeros en la doctrina que propugnó una reconfiguración del deber de diligencia de los administradores. Yo creo que estamos en un foro especialmente receptivo, que tiene que ser especialmente receptivo a la reestructuración. ¿En qué sentido? Vamos a ver. Decía el profesor Sánchez Calero que todo administrador que se precie, a la vista del ámbito temporal de la probabilidad de insolvencia, que son 2 años, ¿vale?, y que se traduce en que una empresa será insolvente, o sea, tú tienes que prever la insolvencia si en 2 años no sacas adelante un plan de reestructuración. Esa es la conclusión. Que todo administrador tiene que tener presente en la cabeza la posibilidad de reestructurar, porque si no te pasa como en Celsa, que te reestructuran, punto primero. Y segundo, te pedirán responsabilidades por no haber reestructurado o te pedirán responsabilidades por reestructurar mal y cargar a la empresa con un estigma concursal, que esa es otra. Vamos a ver. Los datos creo que nos van a ofrecer una respuesta a lo que yo les digo. 300 reestructuraciones, pero ¿cuántos concursos de persona jurídica ha dicho Paco que había menos en España? Eso es lo que nos evidencia el éxito de la reestructuración. No que haya muchas, sino que evita concursos. ¿Por qué? Porque ha habido un cambio de mentalidad en el administrador societario. Tiene que vivir en la cabeza, no solo esperando a que el director financiero le abra, le toque la puerta y le diga: Pepe, que esto no funciona, no tenemos dónde. No. Se tiene que adelantar a esa llamada del director financiero y tener previsto siempre esa posibilidad de reestructurar. ¿Por qué? Pues porque además la reestructuración que hemos adoptado en España es una reestructuración liberalismo Milei, pudiéramos decir, libertad carajo. Es que cabe todo, desde liquidar una empresa en reestructuración a, sin límite de años, pedir esperas y sin límite de porcentajes pedir quitas. Cabe todo, por eso salen reestructuraciones con un 7, 9, 13%, pero lo que yo sí que me gustaría a ustedes llamarles la atención en materia de reestructuración es que el pilar fundamental de la reestructuración es la viabilidad. Si no se hace una reestructuración y se ofrece pruebas de viabilidad en el corto y medio plazo, señores, vayan a la presentación del concurso y vendan la unidad productiva, que alguien que sepa gestionar mejor que ustedes la llevará adelante y salvará tejido productivo y salvará puestos de trabajo, ¿vale? Viabilidad. Todo lo que no esté en la viabilidad no es reestructurable.
Por eso, una de las cuestiones que les planteábamos aquí era si cabe una reestructuración liquidativa de una empresa en cese de actividad. Pues miren, no. Y ya lo ha dicho un auto de Bárbara de aquí, el Juzgado Mercantil 13 de Madrid. No, porque esto no es viable. Una tenencia de bienes simplemente no es viable. ¿Esto es un criterio generalizable? Pues miren, tampoco. Tampoco. Porque igual tenemos una empresa tenedora de bienes o tenedora de participaciones sociales que necesita una reestructuración y esa empresa realmente no tiene actividad en sí misma. Es decir, el casuismo es enorme. Nos enfrentamos a una nueva dimensión del derecho de la insolvencia y sobre todo del derecho de la preinsolvencia, con un deber de diligencia reformulado, reconfigurado, desde el punto de vista de que el administrador societario tiene que tener presente eso, de que tiene que estar informado y de que tiene que estar asesorado tanto internamente como externamente por profesionales que conozcan esto. ¿Por qué? Porque solo evitará su responsabilidad, tanto en una reestructuración fallida como en una reestructuración impedida por los acreedores por no alcanzar clases, si se asesora bien y justifica ese asesoramiento. Es muy importante para los asistentes que sean del mundo de la empresa, los empresarios, que tengan en cuenta que esto, el derecho concursal es complejo, las reestructuraciones son complejas y, con todos los respetos, esto no me lo puede asesorar el señor de la asesoría que me hace las nóminas. Para hablar de reestructuración y fijar estrategias, porque para hacer una buena reestructuración incluso habría que fijar una estrategia tiempo antes Correcto. de llegar a la reestructuración, qué créditos me interesa pagar, cuáles no me interesa dejar de pagar. Todo eso es qué estrategia. acreedores son esenciales para el funcionamiento. Eso es decir, lo sabe el que sabe. Claro, tener las clases de acreedores configuradas para decir, vamos a ver, ahora, si yo no hago un cambio, me voy al concurso, ¿vale? Si hago cambios, ¿cuál tengo que hacer para intentar salir adelante? Otra cosa será que luego al final acreedores cambien de opinión o al final no consiga esa mayoría de clases que me permitan reestructurar. Pero hay que tenerlo claro. ¿Y eso cómo se consigue? Con formación de los administradores societarios que tienen que cambiar el chip y saber de reestructuración. Y segundo, con un buen asesoramiento de profesionales externos, ¿vale? Incluso, me atrevería a decir, en determinadas empresas, y sobre todo las cotizadas, tendrán ya que aperturar un comité, igual que tienen un comité de compliance, tendrán que abrir un comité igual de retribuciones, de reestructuración. Pues claro que sí, porque si se enfrentan, miren lo que le ha pasado a Grifols, o lo que le puede pasar por un informe negativo de un operador en Proxy Advisors de los que dicen esta empresa está mintiendo, no tiene contabilidad. Si Grifols no tiene un plan B, acabará en concurso. Si tiene buenos asesores y sabe cómo reestructurar, lo que tenía que hacer es negar lo que está diciendo ese fondo o ese asesor, decir que es todo verdad lo que ellos dicen y plantear una reestructuración operativa, que puede pasar simplemente por cesar a todo el equipo de contabilidad. Eso es una reestructuración, porque la reestructuración no solo es de activos y de pasivos, financieros o no, sino también de estructura. Igual hay que cambiar cómo está trabajando esa empresa y de auditores. Es decir, todo eso es el plan B que todo buen administrador societario tiene que tener. Y todo miembro de consejo de administración de sociedad importante tiene que tener una mirada bifocal, mirando al futuro de la empresa, pero mirando la viabilidad en el corto y medio plazo. Corto y medio plazo, con el máximo límite de 2 años, quitando los 3 de la insolvencia inminente, o sea, menos, 1 año y 9 meses. O sea, el tema yo creo que ofrece una posibilidad profesional a ustedes, a nosotros menos, porque vamos aprendiendo a golpe de porrazo, viene una, se reestructura, esto sí, esto no, poco a poco, y luego también, hombre, reestructuración se ha hecho siempre, y ustedes en despachos saben lo que hay que hacer, ¿no? Entonces, muchas de esas reestructuraciones yo creo que tampoco se van a judicializar, ¿no? Salvo que se pretenda un arrastre y se garantice el mejor interés de los acreedores frente a un escenario de liquidación, pues la cosa no tiene por qué llegar a la homologación. Sí que se fomenta la homologación judicial
para la protección de la financiación interina o la nueva financiación, ¿no? Que eso es importante. Oiga, dejemos de considerar a los socios que ponen pasta aquí como acreedores subordinados y pensemos que están poniendo sus dineros para que esta reestructuración salga adelante. Eso es imprescindible, eso es una gran garantía frente a un ulterior concurso de la sociedad. Yo creo que estamos en un muy buen momento, o están ustedes en un muy buen momento, y la prueba es que cada vez hay menos concursos de empresas que necesitaban esa reestructuración. De las insolventes siempre va a haber, eso está claro, serán sin masa o no, pero las que necesitan reestructuración... Además, pasa una cosa Si me dejáis en un momento hablar, yo lo agradecería. Yo me callo, digo que pasa una cosa que es que nos emocionamos ahí. los jueces estamos muy solícitos a todo este tipo de nuevas herramientas y solemos ser bastante pro reestructuración, es decir, casi que admitimos, por llamarlo de alguna forma, de todo o casi de todo, con lo cual, bueno, pues la flexibilidad todavía es mayor, ¿no? Sí. Bueno, yo quería decir dos cuestiones. Una, evidentemente, retomando lo ya dicho y confirmado por ellos, el sistema de la exoneración funciona, es indudable que funciona, y si no que nos lo pregunten a nosotros. ¿Las reestructuraciones funcionan o no funcionan? ¿Deberían de funcionar tal y como lo presentan y lo dicen los compañeros? Total y absolutamente. Que así fuera. Que la presunción que hace José Luis de que hay menos concursos, como hemos dicho, sociedades limitadas, sociedades anónimas, y que eso puede suponer que efectivamente se hacen reestructuraciones anteriores de las que los juzgados no nos enteramos y permiten a las empresas seguir funcionando, pues a lo mejor es cierto, o podría ser mucho presumir, no lo sé, pero posiblemente a lo mejor sea cierto de que haya habido una concienciación de que esto se haga y además se haga sin necesidad de intervención judicial. Yo recuerdo en un foro que tuvimos donde estaba un experto en reestructuración del Banco de Santander, donde decía claramente: yo no necesito al juzgado para hacer reestructuraciones con el deudor. Las entidades y los acreedores y los deudores ya somos mayores de edad para llegar a reestructuraciones sin necesidad de acudir al juzgado y que un juez nos bendiga. Sí, es verdad. Bueno, pues posiblemente, efectivamente, eso sea así, y entonces las presunciones que hace José Luis sean ciertas, y las no presunciones, sino los datos dados por el compañero sean ciertas también. La cuestión es que, insisto, siempre que haya una opción de salvar la empresa, es importante, porque salvamos tejido empresarial, porque salvamos nuestra propia empresa, porque cuidado que no se nos cuelen y nos dejen sin empresa, que eso también puede pasar en los planes de reestructuración, que evidentemente salvamos puestos de trabajo, mis más sinceras bendiciones, como también daré bendiciones a un convenio que también supone una reestructuración, claro que supone una reestructuración de deuda, aunque no se le llame así. También daré mis bendiciones a lo que considero que es la figura estrella, que es la venta de unidades productivas y la venta de empresas en funcionamiento, por supuesto, porque salvaremos tejido empresarial, porque haremos que todo esto pueda seguir funcionando, siempre y cuando las empresas sean viables, porque como las empresas están muertas, están muertas. Y la que esté muerta y no sea viable, si tiene que ir a liquidación, irá a liquidación y debe ir a liquidación si tiene bienes para liquidar. Y si no, ya se sabe, el concurso sin masa con las precauciones pertinentes. La cuestión es cuál es la experiencia, por lo menos, de mi juzgado sobre planes de reestructuración. Si evidentemente se están haciendo antes de llegar al juzgado, bendito sea. Porque habremos dicho que esto funcionaba, podremos confirmar que esto funcionaba y ha funcionado antes de convertirlo y judicializarlo. Mi experiencia, solamente he aprobado un plan de reestructuración consensual. Consensual en ese sentido, donde no ha habido más problemas. Por lo tanto, me he limitado como juez a ver el cumplimiento de los requisitos y he homologado el plan de reestructuración. A partir de ahí, no he tenido ningún otro. He tenido 2 peticiones de experto en reestructuración. Una en ningún caso ha prosperado, ha acabado al final la empresa en liquidación.
Y otro que ha sido reciente y que ya os contaré en el próximo foro, si es que nos volvemos a ver, que ahora no os puedo contar porque ha sido reciente, pero yo he nombrado al reestructurador. Esto va por zonas también. Yo, Sí. por ejemplo, no he tenido ninguna... He tenido el nombramiento de un experto en la reestructuración y al final luego lo vi a los meses, me pidieron prórroga y tal y no me dijo que no salió adelante la reestructuración, pero tampoco ha habido concurso y ya está, ¿eh? Yo no he tenido nada más. Y la verdad que sí que es cierto lo que decían los compañeros también, es que evidentemente cuando nosotros encontremos la posibilidad de que esa empresa pueda salvarse y que ese tejido empresarial pueda continuar y que puedan continuar los puestos de trabajo, evidentemente seremos lo suficientemente flexibles que la ley nos permita para apoyarlo, tal y como lo ha dicho y lo corroboro. Sí, no, la idea es que todo esto de los planes de reestructuración, un poco para que nos hagamos la composición mental, es una especie de convenio de acreedores, que creo que esto le suena a todo el mundo, antiguos convenios de acreedores, pero mucho más musculoso, mucho con el cutis mucho mejorado, habla idiomas y, o sea, digamos que el convenio es la reestructuración, como se suele decir, de hacendado, y la reestructuración es ahora lo que se está apostando por el legislador, y repito que permite hacer una cantidad de cosas que el convenio no nos deja y que, por lo tanto, tiene una flexibilidad y una posibilidad de hacer traje a medida en función de las necesidades de cada empresa, que, a mi modo de ver, repito, yo incluso estoy sorprendido de ver la cantidad de reestructuraciones que hay con tan poco tiempo que tiene de desarrollo de la ley. Creo que es una herramienta que merece la pena ser estudiada y usada, porque reitero que en muchas ocasiones nos puede salvar de situaciones de crisis o de dificultades económicas. Y, en definitiva, la normativa concursal, yo siempre digo que es una especie de caja de herramientas, ¿verdad? Que nos tiene que servir, pues eso, a hacer uso de lo que nos sirva. Y esto es una de las mejores herramientas que nos ha introducido el legislador con la reforma que metió hace un año y medio en la normativa concursal, que viene también de la famosa Directiva Europea de insolvencia. Tengan en cuenta que el sistema, un poco, porque tengan una idea, ya no funciona como un acreedor, un voto. Ahora es un sistema que funciona por clases de acreedores. Entonces, si se acuerdan antiguamente cuando nos enseñaban los conjuntos cuando éramos pequeños, esas famosas bolitas, ¿no? Pues el sistema de reestructuración funciona así. Yo hago conjuntos, hago clases de acreedores, donde meto en cada conjunto a los acreedores que he conformado en esa clase, y ahora los votos o la aprobación del plan de reestructuración se hace en función de cuántas de esas clases aprueban. Sí, la clase 1 puede decir que sí, pero dentro de la clase 1 puede haber 8 acreedores que, si uno es el 90% del importe de lo que hay dentro de esa clase y dice que sí, esa clase se entiende que aprueba, aunque el otro 90% o el otro X porcentaje haya dicho que no, pero esa clase ya aprueba. Un plan consensual, como ha dicho Paco, es donde todas las clases dicen que sí, no donde todos los acreedores dicen que sí, que es más difícil, ¿vale? Aprobar por clase, aprobar por conjunto es mucho más fácil que aprobar cuando cada acreedor tiene su voto. Entonces, fíjense también, exponencialmente se aumentan las posibilidades de que este tipo de acuerdos salgan adelante. O sea, es un sistema que, reitero, todavía tiene mucho recorrido práctico porque se están planteando muchos problemas, pero reitero que es una herramienta magnífica. Y otra de las grandes novedades es que se puede imponer por los propios acreedores, que es lo que ha ocurrido en el caso de Celsa. En la reestructuración de esta empresa tan famosa, Celsa ha sido promovida e impuesta en contra de la opinión del propio deudor por los propios acreedores. Por eso hablaba antes José Luis de que al final los acreedores han captado a la empresa, se han hecho, de hecho, con la empresa, con la propiedad de la empresa, a través de haber planteado un plan de reestructuración. Porque se entiende que si usted me debe dinero a mí,
entre comillas, usted está en mis manos y como usted está en mis manos yo voy a intentar salvarlo a usted porque salvándolo a usted me estoy salvando a mí y que usted me pague lo que me debe. Y de esa forma, acreedores, como repito, ha ocurrido en el caso de Celsa, pueden hacerse con la propiedad de una empresa y entrar en el accionariado de manera mayoritaria mediante, repito, el vehículo de un plan de reestructuración. O sea que el antiguo convenio de acreedores, donde solo se aprobaba, había la posibilidad de que se plantease por el acreedor normalmente o solo se activaba por parte del deudor, este paradigma hoy en día ha cambiado, porque ahora los planes de reestructuración se pueden activar y aprobar e imponer por los acreedores al propio deudor, aunque éste no quiera. Creo que, aunque no creo que sea lo normal, lo normal en la práctica será que sean los deudores los que activen todos estos procedimientos y los que piloten y tengan mayor interés, pero reitero que ahora esa idea la tenemos que desterrar porque me lo pueden imponer por parte de los acreedores. En todo caso, sí que me gustaría también añadir que lo que es la filosofía de la reestructuración ha contaminado o afortunadamente ha contaminado tanto el procedimiento de continuación de microempresas como el convenio, ¿vale? Porque siempre hay que tener presente el mejor interés de los acreedores, que se traduce lisa y llanamente en que van a cobrar más en un escenario de acuerdo que en un escenario de liquidación. Entonces, aquel que sepa reestructuración sabe de convenios y sabe de plan de continuación, ¿no? En cuanto al tema del derecho societario, ya la directiva obligaba a que ninguna normativa societaria pudiera impedir una reestructuración. El consentimiento del acreedor solo se exige en ese pequeño trámite, espacio de reestructuración de empresas no pequeñas y tal, pero en trámite de continuación siempre se exige el consentimiento del deudor al que le... Lo que no ha solucionado tampoco la ley, que es una cosa que se está viendo aquí en el juzgado de Moisés, es los planes competitivos, ¿no? De tanto en cuanto pensamos que puede plantear la reestructuración un acreedor, pues también qué pasa cuando la plantea el deudor, ¿no? ¿Cuál es de los planes el que se va a aprobar, ¿no? Moisés optó por el prior tempore potio jure, ¿no? Que entró primero, ese es el que homologo. Pero ¿qué pasa si es que el que viene después es mejor, ¿no? Veremos a ver qué dice la Audiencia de Madrid. Yo creo que es un tema interesantísimo, todavía por desarrollar. Una de las ideas muy atractivas que tienen todo este tipo de planes de reestructuración, para que lo entiendan, es situarse en el escenario de decirle a los acreedores, oiga, si esta empresa se va a liquidación, ¿usted qué beneficio va a sacar? Pues 3. Pues mire usted, o ninguno, ¿de acuerdo? Porque no voy a obtener ningún beneficio, no voy a cobrar nada, no voy a obtener ningún beneficio. Pues mire usted, en ese escenario le vamos a obligar, ya que en el escenario de liquidación usted no va a obtener ningún beneficio sensible, a que por lo menos le dé la posibilidad al deudor de que apruebe su plan de reestructuración e intente seguir adelante y le pueda pagar su deuda. Porque la opción B, para usted, es ociosa, no va a conseguir nada. Entonces, no torpedee usted el plan, no vamos a tener en cuenta su disidencia, no vamos a tener en cuenta que usted se oponga, porque el escenario B, respecto del A, que es aprobar el plan de reestructuración, a usted no le da nada. Por tanto, si a usted no le da nada, déjenos al menos que lo intentemos, ¿vale? Y sobre esa idea se está arrastrando a muchos acreedores disidentes que en otras circunstancias, en otros escenarios, dirían, no, a mí este señor me debe dinero, sabemos que muchas veces se funciona por inquinas o por a mí me debe dinero, yo a este tío no le voy a aprobar nada, no voy a votar en los antiguos convenios un convenio, aunque sé que en liquidación no voy a ver ni un duro, o sea, todo eso ya se elimina, ¿de acuerdo? Y repito que es una idea de la que se está haciendo mucho. Eso pasará en la primera reestructuración. Cuando lleve 2 o 3 reestructuraciones el mismo acreedor, ya se empezará a creer la regla del mejor interés. Sí, esa es la cuestión. Es que eso es uno de los motivos que puede llevar a la impugnación del plan, con lo cual ese estudio tiene que ser previo. Me encanta que Antonio lo haya puesto de manifiesto, porque ese estudio tiene que ser un estudio previo, para que realmente con números se le pueda decir al acreedor, claro. Señores, es que si vamos a liquidación lo que van a obtener es prácticamente nada frente a lo que se le ofrece el plan. Todo esto que yo comprendo que a lo mejor muchos de ustedes vean todo esto o muy complicado o muy lejos. Evidentemente hay una cosa que es evidente
que han dicho los compañeros, y es que hace falta la especialización. Hace falta la especialización y conocer bien cuáles son las opciones que ofrece el plan de reestructuración. Y comprendo también que se puedan encontrar con otro problema que es evidente en este país para un tanto por ciento muy elevado de las empresas, y es que esto de la probabilidad de la insolvencia, de prever que en 2 años posiblemente yo ya no pueda pagar, nos encontramos con un montón de empresas que son familiares, incluso aunque sean grandes empresas, y que mueren con las botas puestas, que intentan llegar hasta el final, perdiendo incluso su propio patrimonio los administradores a la hora de decir, ya me tengo que ir al concurso. Y cuando tienen que irse al concurso ya es tan fatal, ya no tienen opción. Pues esa es la previsión que evidentemente los compañeros estaban poniendo de manifiesto de que es necesario que los administradores sociales, si no son especialistas ellos, se pongan en manos de auténticos especialistas para que vean la opción que puede llegar a tener la empresa, porque hay en muchas ocasiones, y por lo menos en la zona y territorio donde nosotros nos movemos, donde ha habido mucha empresa cuyo sistema de funcionamiento y las reestructuraciones que han hecho han sido, por cierro esta y hago la otra. Y esas son las reestructuraciones que hacían, porque, insisto, muchas nacían incluso, y estoy hablando ya de un capítulo importante como es la microempresa, que es el tejido más importante que nos podemos encontrar, la pequeña y la mediana empresa, donde ahora mismo se verá elevado el volumen a los 2 millones y como siga el sistema de que nos llevan directamente a liquidación, no habla ni siquiera planes de continuación, porque se eliminarán, y como siendo reguladas por el libro tercero no tendrán planes de reestructuración, pues nos vemos en un problema importante. Ahora, eso no quiere decir que el mensaje lanzado no sea el correcto. Cuando haya opciones de plan de reestructuración, tienen que verlo con tiempo antes de que la empresa se muera. Y eso es una de las misiones que van a tener los asesores que, como decía Antonio, y como decía también y corroboraba José Luis, con todos nuestros respetos a los asesores fiscales que llevan a cabo las tareas fiscales y muy bien de las empresas, a los asesores contables que llevan a cabo las acciones contables y muy bien de las empresas. Hablamos ya de asesores expertos en reestructuración, especialistas, que pueden ser los que tengan una visión a este nivel importante para que la empresa pueda alcanzar un plan de reestructuración. Porque cuando estemos dentro del ámbito de la pequeña y la mediana empresa, cuando estemos en el ámbito de la microempresa, elevado el volumen de negocio a 2 millones y reguladas por el libro tercero modificado atendiendo a la directiva, a la propuesta de directiva, donde se elimina el plan de continuación, y entonces tengamos que ir al libro tercero que no permite el plan de reestructuración, posiblemente tengamos que activar otras opciones reestructuradoras a priori, antes de, evidentemente, entrar en el concurso sin judicializar el tema. Y en esa labor también tienen una misión importante los especialistas en plan de reestructuración. Es decir, no se dejen llevar porque estamos ya en el concurso. Déjense llevar por las posibilidades de reestructuración que, como decía el compañero, abogado, experto en planes de reestructuración, en aquel foro, yo no necesito al juzgado para alcanzar un plan de reestructuración con el deudor. Pues eso también tendrán que aplicarlo a la microempresa antes de llegar precisamente a las fases del concurso, donde posiblemente nos encontremos ya con un plan liquidativo. Bueno, tenemos que concluir aquí. Sí. Nos hemos extendido un poco, no nos va a dar tiempo de ver el resto de temas. Si algún asistente quiere hacer alguna pregunta. Sí. Buenos días. Muchísimas gracias. Me ha parecido interesante. No se escucha. Si le puedo dar. ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Bueno, muchísimas gracias a los ponentes y a los organizadores. Me ha parecido súper interesante la jornada. Yo No. ¿No se oye? Ahora. Pues si se le acerca a usted, sí. Dos preguntas. Una, en los temas de concursos sin masa, ¿qué ocurre con
realmente el bien o cuando hay una vivienda se puede pedir el que no entre en liquidación esa vivienda con un plan de pagos. Pero muchas veces la vivienda está un poquito por encima del valor de la cancelación de las deudas. Pero lo que está pagando el deudor resultaría inviable por su situación de vulnerabilidad que pudiera pagar un alquiler en la zona. Pongo un ejemplo práctico. Tenemos una vivienda que son 100.000 euros y las deudas que tiene la señora o el señor, estamos hablando de 30 o 40.000. Se podría liquidar la vivienda, pagar el préstamo hipotecario y haber un residual de 20.000 o incluso menos. Pero el importe que está pagando por el préstamo hipotecario sería inviable que con la situación que tiene, siendo vulnerable y con un sueldo mínimo, pudiera pagarlo en la zona por una nueva vivienda. Se podría buscar la no liquidación de ese bien en base a la situación de vulnerabilidad que tiene esa persona. Es decir, está pagando un alquiler de 400 y en esa zona no se podría conseguir ni en una cercana que limpiara colegio de los niños, etcétera, etcétera, por debajo de los 600 o 700 euros. Entonces, en ese caso, quizás hay un conflicto si con relación a determinados temas hipotecarios se toma en cuenta la vulnerabilidad para dar el lanzamiento. No sé si en este caso se podría tener en cuenta a la hora de considerar que efectivamente por todas estas circunstancias se trata de un concurso. Y luego el tema de aquellos empresarios que han sido declarados por un concurso culpable, en algunos casos por inhabilitación por el periodo mínimo, porque en muchísimas ocasiones han puesto dinero de su bolsillo y no han llegado a poner la totalidad, con lo cual el propio administrador concursal en su informe exonera o considera que ha habido una conducta coherente, que han colaborado con la administración en el juzgado, pero acaba determinando esa inhabilitación. De conformidad con la ley concursal y con la normativa que hay, parece que se cierra la puerta a que estos empresarios, que deben muchísimo menos de otros 20 millones que se están exonerando, se le cierra la posibilidad, parece de alguna manera, a que pueda tener alguna vez una segunda oportunidad, ni siquiera por prescripción de la deuda, porque si hay, aparte de esa inhabilitación, una condena, aunque sea de determinadas cantidades, si el administrador ejecuta hasta que venga mejor fortuna, parece que nunca podría llegar ese empresario a una segunda oportunidad. Querría saber su opinión al respecto. Yo cada vez estoy más sordo. Yo he pillado algo, pero bueno, Bueno, adelante. En cuanto al tema de la vivienda, con la vivienda en un concurso de personas físicas se puede hacer, yo creo que dos cosas. La primera, liquidarla y con el importe, si queda por pagar préstamo hipotecario y el importe que quede por pagar por préstamo hipotecario, exonerarlo, con lo cual sería una dación en pago de facto, eso que tantas veces hemos visto en la tele, de se quedan con mi vivienda y encima tengo que seguir pagando. Eso hoy en día, si sabemos cómo hacerlo y vamos a un procedimiento de exoneración, no existe. O sea, que la exoneración en pago de facto hoy en día en España existe. ¿Cómo? A través del procedimiento de exoneración de deuda. ¿De acuerdo? Eliminar la vivienda del activo se ha hecho en algunos casos con la anterior legislación, incluso con esta, pero hoy en día creo que eso es una puerta que está cerrada, porque la ley ya nos permite, si quiero mantener la vivienda, irme a una exoneración con plan de pagos. ¿Qué se puede hacer? Lo que explicaba José Luis. Si la vivienda tiene un valor de 100, pero mi hipoteca es de 150, a través de la nivelación de esas dos cantidades, que sería la rebaja de la cuota y la rebaja de la cantidad que queda por amortizar, se podría rebajar la cuota que está pagando esa persona. Es decir, si el valor de la garantía está por encima del valor de la vivienda, ¿vale? Vivienda que tiene un valor de 100 y debo 150. En el concurso, en el EPI, ¿qué se hace? Bajar lo que queda por amortizar a 100, que es el valor de la vivienda. O sea, te quitaría 50 de la hipoteca, con lo cual te bajaría también la cuota del préstamo hipotecario.
incluso se pueden exonerar intereses a futuro, porque durante el plan de pago, por ejemplo, no se pagan intereses, ¿vale? Entonces, ahora la opción que usted plantea de quitar la vivienda del activo en función de la vulnerabilidad del deudor, yo creo que eso no se va a admitir en ningún juzgado, porque el tema de la vulnerabilidad es algo que habrá que resolver a través de la normativa social, digamos, que haya, a través de los acuerdos que hay, sabemos, de buenas prácticas con las entidades financieras, dar alquileres sociales, etcétera. Pero decir, no, como yo tengo la condición de persona vulnerable conforme a la normativa que regula esta condición subjetiva, no me liquide usted la vivienda y rebájeme encima la cuota hipotecaria, que creo que he entendido que es lo que un poco planteaba, para que esté acorde con... Claro, eso sí. Eso puede llevar al concurso sin masa aplicado al 37 bis D. En esos casos donde está en la frontera, donde sobrarían, donde la masa activa serían 5.000 euros después de ejecutar, yo no creo que ningún juzgado considere que eso es un concurso sin masa. O sea, siempre nos vamos a cantidades sensibles. El truco para que no perder la casa es pagar la hipoteca. Es el tema. Punto pelota. Si usted no paga la hipoteca, o la persona que esté ahí no paga la hipoteca en situación de vulnerabilidad, aplazamiento, no sé qué, llegará un momento que perderá la casa. Porque si no paga, el banco ejecutará el bien. Entonces... Pero parece una perogrullada lo que ha dicho Solís, pero no lo es. Donde hemos avanzado en esta situación es en la posible exclusión que usted dice. Vamos a ver, con la anterior ley se justificaba la exclusión de la liquidación de la vivienda porque el concepto de exoneración del pasivo era siempre liquidativo y después plan de pagos, ¿vale? Y si no, exoneración, pero tras la liquidación. Por eso se excluía con criterio jurisprudencial que no legal la vivienda de la liquidación ante lo antieconómico de la venta. ¿Vale? El caso famoso, aquel si conocen de Oviedo, de una vivienda suntuosa con el préstamo hipotecario al día que se pagaba con el alquiler vacacional. Decían, es que ni al banco le interesa ejecutar. Vale, perfecto, lo quitamos del plan de liquidación, pero siempre vamos a liquidar el resto. La concepción que tenemos ahora es diametralmente opuesta. ¿En qué sentido? En el que ahora podemos ir a una exoneración sin liquidación. El chollo que está para la vivienda es no pago a nadie menos mi crédito hipotecario. Y si además estoy empadronado en Sevilla, me recalculan las cuotas, sin plan de pagos. ¿Vale? Yo le voy a poner un caso real que he tenido en mi juzgado de una persona que se ha arrepentido de proponer plan de pagos. ¿Vale? Empleada de unos grandes almacenes, que tenía un novio que era muy gastador. ¿Vale? Reforman la casa tutiplén, televisión de plasma, cocina nueva, en el cuarto de estar, esta que está en los modernos y tal. Vale, se termina la relación y el hombre deja de pagar los préstamos y los asume todo ella y plantea el concurso. Bueno, pues a esa persona que llevaba al día el préstamo hipotecario y que pagaba con su sueldo, le ha quedado todo lo que no paga de hipoteca para consumo, con lo cual puede vivir, ¿vale? Porque ya le dieron la hipoteca planteando sus ingresos. El resto, todo exonerado. Pero la tele y la reforma se la queda en su casa. ¿Me entiende? O sea, eso es un chollazo que antes no se daba y ahora se da. El problema es que no tengas ni para pagar la hipoteca. Bueno, pues esas empresas que hablaba Paco
que están promocionando, ¿qué clientes no cogen? Al que no paga la hipoteca y al que tiene crédito público, que son los dos únicos problemas que hay en exoneración. A los que solo tienen crédito ordinario de financiera y tienen menos papeles que un galgo y no tienen ni a su nombre ni el recibo de la luz, a esos los cogen a todos, porque les cobran y les exoneran, ¿vale? Pero la vivienda habitual ahora se puede salvar solo si se paga, porque yo exoneraré todo menos el crédito real y al día siguiente irán al juzgado de primera instancia, ejecutarán la hipoteca y se venderá en subasta, habrá dación en pago o no habrá dación en pago. Si vas a plan de pagos, ¿vale? Si vas a plan de pagos y mantienes al día la hipoteca, te puedes beneficiar del recálculo, con lo cual pagas menos hipoteca. Pero si dices opto por la liquidación, ¿vale? El juzgado se liquida y ya está. Pero no puedes decir que lo excluyo del plan de pagos, no lo puedes, de la liquidación, no lo puedes hacer. Hay que meter todo por el 192 del texto refundido, universalidad de masa pasiva y activa. Todo eso es concurso. Pero desde ese punto de vista, el gran avance es ese. Si usted paga la hipoteca o se renegocia, si es que además, vamos a ver, si usted se presenta en su despacho una persona, mire, tengo problemas, estoy cobrando el paro, tal. Oye, entre lo que ganas tú y tu pareja, pagáis la hipoteca, nos queda un poquito. Ustedes van al banco y le dicen, oiga, vamos a renegociar, vamos a ver si tal, cual, no sé qué, salvan la casa y el resto no pagan a nadie. Así de claro. Además, de hecho, a la entidad financiera le interesa que ustedes pidan el EPI, porque se van a ver liberados de una carga mensual de pagos y pagarán que la hipoteca. antes no tenía, con lo cual la probabilidad de que sigan pagando la hipoteca va a ser mayor que antes. No, que como cuando se la dieron sin estar tan endeudado. Es que esto, o sea, estamos todos contentos con el EPI que hay ahora. Es que es un avance. El anterior era un desastre, porque había que liquidar. Y salvo en casos no podíamos excluir la liquidación, en situaciones antieconómicas, ¿no? Pero vamos a ver, el préstamo hipotecario últimamente se ha dado de una manera más responsable, ¿vale? La nueva ley es de otra manera. Lo remanente que quede de la anterior, yo creo que esos que no han pagado ya se han ido todos de su casa. O sea, Pero es que además la cuestión, independientemente de que la única manera de liberar la casa cuando se tiene una hipoteca es pagando para evitar la ejecución, eso está más claro que el agua, pero hay otra cosa que es evidente. Usted no tiene más activo que la vivienda, con un préstamo hipotecario. Y como bien ha situado usted, resulta que lo que debo es mayor que el valor de la vivienda. Es que nos vamos ya directamente a un concurso sin más. 37 bis 2. El apartado D. El apartado D, es decir, nos vamos ya directamente a un concurso sin masa, Prau. Claro. Y luego la exoneración, evidentemente, nos vamos al 489.18. Claro. Que lo que dice Antonio, esto ya no era como antes. Antes decía, es que lo mismo que ha dicho él. Se han llevado a mi casa y aún debo. No, eso que aún debo queda Ya se acabó. por el 489.8 en este sentido. Pero por cuestiones de vulnerabilidad, no. Antes y hoy también es aplicable la idea que jurisprudencialmente ha mantenido, me estaba comentando José Luis. Evidentemente, cuando estábamos ante una situación de que lo que se debía era superior al valor del bien, pues evidentemente a nadie interesaba. Al banco porque seguía manteniendo su contrato, al deudor porque seguía manteniendo su vivienda y no había ningún interés en la liquidación de la vivienda para los acreedores que se iba a obtener en la liquidación. Y es el argumento que se utilizaba para eliminarla de la liquidación. Ese argumento se puede seguir utilizando, pero es que podemos llegar antes, insisto, por considerarse que se trata de un concurso sin masa. Bueno, vamos a ir concluyendo. Muchas gracias a todos los asistentes y ha sido un honor tenerlos con nosotros. Muchas gracias por el interesante debate. Para los que quieran, ahora se servirá un aperitivo. Muchas gracias. Gracias.